Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez, soy médico veterinario y en este momento vamos a tener la sesión de enfermedades de origen nutricional en peces. Esas enfermedades de origen nutricional van a estar muy relacionadas con individuos y poblaciones que tenemos bajo cuidado humano. Realmente en el medio natural donde estas especies evolucionaron y donde se encuentran naturalmente, es bastante raro encontrar este tipo de enfermedades y eso no significa que vivan en un ambiente libre de retos. Por el contrario, hay muchas especies que por su disponibilidad estacional de alimentos van a tener periodos de ayuno muy largo. Por ejemplo, algunas especies migratorias no van a comer durante toda su migración, donde van a tener un desgaste grande de nutrientes. Y hay otras especies, como por dar un ejemplo de la familia Curimatidae, eh, que no comen durante su temporada reproductiva, que está relacionada con aguas altas en los ríos y que hay poca disponibilidad de alimento. Pero, como lo venía diciendo, existen pues una serie de mecanismos fisiológicos y comportamentales que enfrentan de manera exitosa este tipo de retos ambientales. Entonces, cuando vamos a hablar de enfermedades de origen nutricional, son enfermedades que normalmente están causadas por problemas en el manejo y no solamente se basan en las deficiencias, también se basan en desbalances de la dieta, en excesos o, como lo venía diciendo anteriormente, en deficiencias. Eh, y ese tipo de deficiencias son bastante difíciles de detectar a nivel práctico. En investigaciones se ha descrito bastante bien, por ejemplo, la deficiencia total de algunos nutrientes, como lo vamos a ver posteriormente, pero realmente en la vida práctica es bien difícil de encontrar. Entonces, lo que nos vamos, o bien difícil de encontrar, no, de diagnosticar. Eh, lo que nos vamos a encontrar entonces desde el punto de vista práctico es este tipo de escenarios. Aquí tenemos entonces un animal, bueno, este es un bocachico, Propylodus magdalene, una especie endémica de Colombia, pero que tiene especies similares en toda Sudamérica. Y vamos a encontrar en esta imagen, en la esquina superior izquierda, un individuo con un proceso de caquexia más o menos avanzado, con, con pérdidas, con un balance energético seguramente negativo. Este que le sigue en la parte inferior es un animal más o menos bien, en una buena condición. Y aquí vemos dos animales en dos extremos más o menos. Este es un animal completamente caquéctico en la esquina superior derecha. Se identifica fácilmente porque vamos a ver, y si lo comparamos con el de abajo, la proporción de la cabeza con el cuerpo se ve como una cabeza mucho más grande en proporción al cuerpo. También vemos una, em, una forma convexa a nivel ventral y vemos que los músculos epiaxiales, o sea, los que están al lado y lado de la aleta dorsal, muy disminuidos. Si nosotros vemos este tipo de animal en necropsia, vamos a ver que no hay ninguna grasa en cavidad celómica. Otras características importantes es que el sistema digestivo se va a poder ver sin ninguna grasa que lo recubre. Y si es un animal que está por un periodo de anorexia total, pues vamos a encontrar la vesícula biliar pletórica y de un verde intenso. Pero estos dos son casos más o menos extremos y esto es lo que nosotros vamos a encontrar más o menos en la práctica. Un animal muy delgado y un animal más o menos en buena condición. Y aquí está entonces el otro extremo. El otro extremo tenemos animales obesos, animales con un celoma distendido, con músculos epiaxiales redondeados, y en la necropsia vamos a encontrar un recubrimiento total de las vísceras con tejido graso. Incluso miren este corazón como está recubierto de tejido graso de una manera patológica, que muchas veces se va a concentrar ese tejido graso en órganos como el hígado, por ejemplo, como vemos aquí en este caso. Entonces, así en términos generales, cuando tenemos un exceso en la cantidad de energía, pues vamos a tener este escenario,
y cuando tenemos una deficiencia vamos a tener el escenario de la imagen anterior. Pero si vamos nutriente por nutriente, o por lo menos los macronutrientes de manera general, la deficiencia de proteínas es una de las condiciones pues, más graves. Ya habíamos hablado en otras sesiones que las proteínas es uno de los elementos limitantes o más importantes en la dieta de los peces. Entonces, cuando hay deficiencias de proteína, normalmente vamos a encontrar una disminución en el crecimiento, vamos a encontrar animales con piel oscura, con fallos en la reproducción y con un funcionamiento inadecuado del sistema inmune. Y esa proteína, aquí estamos hablando de proteínas en general, pero las proteínas en general este no es, digamos, la única preocupación, sino que la fuente de proteínas debe ser balanceada y digestible, y balanceada en términos de aminoácidos. Entonces, habíamos hablado que son más o menos 10 aminoácidos importantes y esenciales para los peces. Cada una de las especies tiene proporciones y las deficiencias la vemos aquí en esta tabla que fue tomada de la FAO. De las más comunes y las más estudiadas son las deficiencias de lisina, metionina y triptófano. Entonces, en las deficiencias de triptófano, en las especies vamos a encontrar escoliosis o problemas de la columna vertebral. En las deficiencias de metionina vamos a encontrar cataratas, sobre todo en especies carnívoras, como se puede ver aquí en esta imagen. Y en las deficiencias de lisina vamos a encontrar algunos problemas en las aletas y sobre todo incrementos en la mortalidad. Esos son signos muy inespecíficos, ninguno de ellos es un signo patognomónico. Entonces realmente es difícil diagnosticar exactamente qué es lo que está pasando. Y otra de las situaciones importantes es que la proteína sea de buena digestibilidad. ¿Por qué? Porque cuando encontramos proteínas poco digestibles, por ejemplo, proteínas que tienen un origen vegetal, esas proteínas han sido asociadas con bajos niveles de metionina y de triptófano, por ejemplo. Entonces ahí es donde vamos a encontrar como el desbalanceo de las proteínas, pero no solamente con las de origen vegetal. Por ejemplo, las proteínas que salen exclusivamente de la harina de sangre, son proteínas que van a tener un desbalance grande desde el punto de vista de aminoácidos y podemos ver antagonismos. Entonces, cuando hay exceso, por ejemplo, de leucina, va a haber una deficiencia o un efecto negativo sobre la isoleucina, cuando hay exceso de cisteína con la metionina y con arginina con lisina. Entonces, esto pues, es un aspecto importante a tener en cuenta pues que no podemos olvidar y que no se trata solo de pensar en las proteínas totales, sino en el balance proteico dentro de la dieta. Entonces, como les venía contando, la harina de sangre es un muy buen ejemplo de esta situación porque, por ejemplo, tiene mucha valina, leucina e histidina y por el contrario, poca metionina e isoleucina. Entonces, si basamos toda nuestra formulación en harina de sangre, pues vamos a tener un desbalance grande, así tengamos el porcentaje de proteínas ideal en la dieta. Con lo respecto al lípido, ya habíamos hablado que es una de las fuentes de energía más importantes de los peces y las deficiencias se encuentran principalmente cuando hay deficiencias, sobre todo en ácidos grasos omega 3 y 6 y en la proporción de los mismos. Las proporciones no son iguales por especies y, por ejemplo, los peces de agua salada tienen una proporción mucho más alta hacia los omega 3 que hacia los omega 6. Hay otra situación con estos grasos de la familia de los omega 3 y 6 y es que tienen una facilidad muy grande para oxidarse y generar un enranciamiento de las grasas, perdón. El enranciamiento de las grasas es una de las patologías, digamos, frecuentes y más graves que pueden ocurrir con respecto a las enfermedades nutricionales relacionadas con lípidos. Lo que ocurre entonces es que los ácidos grasos enranciados van a generar compuestos tóxicos y algunos factores antinutricionales que van a afectar no solamente el funcionamiento del hígado, de la producción de glóbulos rojos, sino también en la incorporación de algunas vitaminas. Entonces, el almacenamiento de la comida de los peces
pues debe evitar a toda costa la posibilidad de la oxidación por estar al aire libre, y también normalmente se agregan elementos antioxidantes para evitar ese enranciamiento de las grasas, perdón. Que va a generar finalmente una generación lipídica que lo vamos a encontrar a nivel macroscópico como un hígado inflamado, bronceado y con bordes redondeados. Otra de las causas que es bastante común, esa generación lipídica, o por lo menos en mi experiencia lo es, y es la lipidosis hepática generada por el exceso de grasas. Entonces, cuando hay un exceso de grasas, muchas de especies utilizan el hígado como sitio de almacenamiento. Entonces vamos a encontrar este tipo de hígados pálidos y con infiltraciones grasas, que cuando hacemos un preparado en fresco, por ejemplo, vamos a encontrar que hay una cantidad enorme de gotas de lípidos dentro del parénquima hepático, y esto va a generar problemas severos en la fisiología de los peces. Y en mi experiencia, este tipo de animales, cuando ya tienen eventos tan severos de lipidosis hepáticas, pues ya es un punto de no retorno donde los animales terminan por morir. Y para que no dejemos por fuera a los elasmobranquios, aquí hay una imagen, esta imagen de la derecha es de una raya y esta imagen de la izquierda es de un pequeño tiburón. Aquí encontramos dos problemas, digamos, bastante evidentes, y es que los tiburones y las rayas tienen hígados grasos de manera fisiológica. Ellos regulan su flotabilidad con la grasa dentro del hígado. Y lo que uno esperaría cuando uno hace este tipo de necropsias es que el hígado ocupe por lo menos el 80-85% de la cavidad celómica. Aquí vemos que el hígado es muy pequeño con respecto al tamaño total de la cavidad celómica, y esto nos indica entonces un fenómeno de pérdida de peso progresivo y de caquexia. Esto combinado entonces con, miren aquí, la vesícula biliar pletórica y verde oscuro, como lo habíamos hablado en fenómenos de anorexia. Bueno, con respecto a los carbohidratos, habíamos venido hablando que los carbohidratos no son tan importantes, o por lo menos no al nivel de las proteínas y los lípidos en la dieta de los peces. Pero el exceso de carbohidratos, a pesar de que los peces no son muy eficientes en la digestión y la absorción de los carbohidratos, pues está relacionado en algunas especies con aumento en los depósitos de glucógeno en el hígado y los depósitos de lípido en las vísceras. Esto se ha visto principalmente en especies omnívoras o detritívoras como la carpa. Y también se ha desarrollado o se ha relacionado las dietas altas en carbohidrato con una incapacidad para digerir la proteína por interacciones que tienen pues a nivel del tracto gastrointestinal. Y este exceso de carbohidratos también se ha relacionado con cambios en la microbiota intestinal y cambios en la secreción de algunas enzimas como la alfa-amilasa. Con respecto a la fibra, es todavía menos lo que se conoce de los requerimientos dietarios de fibra. Se sabe que algunas especies requieren una gran cantidad de fibra para tener su digestión normal, como es el caso de esta cucha, este panaque cocliodón, que es endémico de la cuenca del Magdalena y del Cauca en Colombia, que tiene una dieta casi exclusivamente basada en madera, pero ahí hay una discusión grande y parece ser que ellos no digieren la madera, sino que utilizan como alimento todos los microorganismos que viven dentro de la madera de los ríos, pero sí requieren de grandes cantidades de fibra para que funcione bien el tránsito intestinal. Aquí entonces pasamos a la parte de micronutrientes, y pues yo no voy a hablar de cada uno de los nutrientes y de lo que generan cada una de las deficiencias. Aquí está en esta imagen pues que pongo como referencia, pero quisiera como mencionar algunos puntos que me parecen importantes, y es que por ejemplo la vitamina D es una de las que se utiliza como antioxidante, pero encontramos otro tipo de patologías que son bastante frecuentes e inespecíficas también,
como la escoliosis y la generación de los cartílagos o el doblamiento de los cartílagos branquiales, que están muy relacionados con deficiencias de ácido ascórbico, o vitamina C, que es una de las vitaminas que también se oxida fácilmente cuando lo dejamos por mucho tiempo mal almacenado. Con respecto a otros elementos, como con los aminoácidos, tenemos 10 elementos esenciales, que son el fósforo, calcio, magnesio, hierro, cobre, yodo, zinc, manganeso, selenio y potasio. Yo en mi práctica no he encontrado comúnmente este tipo de deficiencias, por lo menos no de manera directa. El calcio, por ejemplo, es incorporado más que con la dieta a través del consumo de agua en peces marinos o a través de las branquias en los peces de agua dulce, pero en muchas de estas deficiencias de minerales podemos encontrar. Miren, nuevamente escoliosis es una de las signos clínicos como más, menos inespecíficos en las deficiencias nutricionales, pero que está bien relacionado. Es más, no puede ser solamente por deficiencias nutricionales, sino por problemas genéticos también. Y otro que sí me ha tocado verlo son las deficiencias de zinc con cataratas y la gota o la hiperplasia de la glándula tiroides, sobre todo en tiburones con deficiencias de yodo. Entonces, casi siempre cuando uno tiene tiburones bajo cuidado humano, está suplementando yodo porque es una de las deficiencias más conocidas. Hay otras condiciones que son bastante desconocidas, como por ejemplo esta, que es la enfermedad de la línea lateral y de los huecos en la cabeza. Lo encontramos en peces de agua salada y especies de agua dulce, y algunos autores lo relacionan con algunas deficiencias nutricionales generadas bien sea por algunos parásitos, por baja exposición a luz solar o por el uso excesivo de carbón activado, que absorbe algunos minerales que son importantes para el regulamiento, sobre todo estos órganos que son de tipo nervioso, que se encuentran bien sea en la línea lateral o en algunas regiones del cráneo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.